Ya. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. En la presente exposición vamos a hablar sobre el tema de las generaciones de los derechos humanos. Los integrantes del grupo son Aurelis Gutiérrez Herrera, Leslie de Los Ángeles Huancachino, Tania Jareca Coaquera, Luis Ángel Juli Linares, Judith Guadalupe Quispe Rojas, Sandra Zapata Ramírez y quien les habla, Brady Noguera Flores. El tema de los derechos humanos viene a ser un tema que básicamente va a explicar la evolución histórica, social y política que ha tenido los derechos humanos a través de la historia, y es la forma más académica y más simple para poder entender la evolución que han tenido estos derechos a través del tiempo, ¿no? Es una clasificación que es la más conocida por los académicos. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de los objetivos del presente trabajo. Primero tenemos que tomar en cuenta que nuestro objetivo primero es identificar el origen de los derechos civiles y políticos en el nuevo Estado liberal, así como su alcance en la protección de la libertad personal y en su nuevo rol como ciudadanos, ¿no? El segundo objetivo es determinar el fundamento de los derechos económicos, sociales y culturales para asegurar la dignidad humana y que se garantice el ejercicio de sus derechos con la internacionalización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su incorporación en los pactos internacionales. El tercer objetivo es describir el tratamiento de los derechos humanos frente a la globalización, la promoción de las relaciones pacíficas y constructivas entre naciones en la búsqueda universal de la paz social y la lucha mundial por la protección del medio ambiente. Y el cuarto objetivo sería analizar e indagar la superación del justnaturalismo como fundamentación de los derechos humanos y su reemplazo por teorías críticas de estudio científico, lo cual estaría abriendo espacio a una ampliación del objeto y los sujetos de protección de los derechos a entidades no humanas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como podemos entender, los derechos humanos se clasifican en varias generaciones y la primera de estas vendrían a ser los llamados derechos civiles y políticos, que son los más conocidos también y que prácticamente son la base de los derechos eh, más conocidos que tenemos ahora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para poder entender a los derechos civiles y políticos, es necesario también tratar de conocer el origen y fundamento, tanto filosófico como ideológico que tienen estos derechos. Y es por eso que es necesario mencionar a dos movimientos muy importantes que se dan en el siglo XVIII, que podemos mencionar que son el movimiento del Renacimiento y la Ilustración. Eh, Estos movimientos traen a colación varios puntos muy importantes que van a ser la base no solamente para los derechos civiles y políticos, sino para los derechos humanos en general. Por ejemplo, una visión antropocéntrica del mundo. Como sabemos, en la Edad Media, la visión que se tenía de los saberes humanos y de las ciencias estaba centrada solamente en la religión, y con estas ideas del siglo XVIII se van a centrar ahora en el ser humano y en su naturaleza. También podemos mencionar la separación del Estado y la Iglesia, eh, porque anteriormente esta unión pues, no había traído consecuencias positivas y lo que se buscaba era la emancipación humana y la racionalidad. También tenemos una crítica al derecho divino, porque anteriormente se entendía de que el poder de los gobernantes, de los reyes, estaba basado en la potestad que era dada directamente por Dios. A esta potestad que era dada directamente por Dios y que los reyes eran representantes de la divinidad en la tierra es lo que se llama derecho divino, y era la justificación que se tenía para gobernar. A partir del siglo XVIII, estas ideas empiezan a ser, podemos decirla, descartadas por completo, porque lo que se busca es la racionalidad. También, como consecuencia, se dan descubrimientos científicos al centrarse en la búsqueda de la verdad a través del empirismo, a través del método científico, y también el regreso a los ideales griegos, que prácticamente vendrían a ser buscar la filosofía, las ciencias, la política como lo central que va a tener el ser humano en su búsqueda por el saber, ¿no? Entonces, en resumen, el movimiento del Renacimiento y la Ilustración va a tratar de buscar tanto el progreso humano, la libertad, el dominio de la naturaleza, la emancipación humana y la racionalidad. Estas ideas y estos movimientos van a ser la base
para lo que más adelante van a ser los derechos civiles y políticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de los derechos civiles, tiene un antecedente filosófico muy importante que es representado por John Locke. John Locke es un filósofo muy conocido para la filosofía contemporánea por sus obras sobre el entendimiento humano. Sin embargo, también habló sobre política. Y esto se ve reflejado en dos obras que son las llamadas dos tratados sobre el gobierno civil. Aquí John Locke ya no habla solamente de la filosofía más epistemológica que estaba acostumbrado. Aquí John Locke habla acerca de la política y habla acerca del gobierno y cómo él planteaba una forma de gobierno mucho más eficiente, ¿no? En su primer tratado el tema es principalmente criticar al absolutismo, es decir, como ya mencioné, él critica el derecho divino, él critica que se crea que el rey tenía poder por ser representante de Dios, ¿no? Y que eh, desobedecer al rey era lo mismo que desobedecer a Dios. Esto lo planteaba un ideólogo de ese tiempo llamado Robert Filmer, ¿no? Y John Locke se encarga en este tratado pues, de criticarlo y criticar sus argumentos. Es recién en el segundo tratado, que podemos decir que es el más importante, y es el que tenemos que tomar en cuenta para los derechos civiles, es donde habla acerca de los derechos naturales e inalienables del ser humano, en donde él menciona de que el ser humano, por su simple existencia, ya tiene ciertos derechos que vienen unidos a su ser. Estos derechos vendrían a ser cuatro. Primero, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y menciona un cuarto derecho, que es muy importante, que vendría a ser el derecho a defender los otros tres. Estos cuatro estarían presentes en el estado natural del ser humano, es decir, sin una civilización y sin ningún tipo de gobierno. Sin embargo, John Locke menciona que en la transición que va a ver del estado natural a un estado civil, el último derecho que vendría a ser el derecho a defenderse a sí mismo y defender sus derechos, ya pasaría como obligación para el Estado y no sería una obligación solamente del individuo. Y aquí prácticamente estaría planteando John Locke la obligación que tendría el Estado para proteger las libertades y los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Esto es la base prácticamente filosófica que más adelante, cuando se aplique en la realidad, va a traer los derechos civiles como los conocemos ahora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de los derechos políticos, la base fundamental, ¿no?, de las ideas que luego se van a desarrollar es el pensamiento político de Rousseau. Rousseau es conocido por sobre el contrato social, ¿no?, que más adelante dio como consecuencia a las ideas que impulsaron la Revolución Francesa. Aquí Rousseau habla acerca de que el poder ya no tendría que recaer solamente en una persona, sino en un grupo de personas que sería la población, ¿no? Y esto se le vendría a llamar soberanía popular. Esta soberanía popular daría como consecuencia la voluntad general. Esta voluntad general se puede entender como la búsqueda del bien común para toda la comunidad. Aquí ya de entender de que el ciudadano tendría la potestad para elegir a sus representantes y para elegir a sus propios gobernantes, porque el poder recaería sobre ellos y ya no sobre el gobernador. Y como ya mencioné, esta vendría a ser la base ideológica para lo que más adelante va a ser los derechos políticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya mencioné los fundamentos filosóficos y los ideológicos, estos llevados a la realidad, la aplicación de estas ideas trajeron como consecuencia las revoluciones del siglo XVIII, que podemos mencionar que han sido las tres principales, ¿no? Principalmente la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana. Cada una trajo como consecuencia al adoptar las ideas de John Locke, como de Rousseau y de otros pensadores que no he mencionado, como por ejemplo José Conde de Sieyes, etcétera, es la Declaración de Derechos, ¿no?, que van a ser los derechos civiles y políticos que conocemos ahora, prácticamente. En el caso de la Revolución Francesa, como consecuencia de esta revolución, trae la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su búsqueda para tener un nuevo gobierno civil y dejar atrás el absolutismo de los reyes, ¿no? En el caso de la Revolución Inglesa, trae la Carta Magna de 1215. En el caso de la Revolución Inglesa,
podemos decir que sucede de que es el propio monarca quien acepta, por parte de la población, proteger sus libertades. Y este pacto es lo que se ve en esta Carta Magna que estoy mencionando. El monarca, a diferencia de la Revolución Francesa, sí acepta someterse a la ley, ¿no? Y esto trae de que esté obligado a proteger las libertades y los derechos básicos, ¿no? Como se ve reflejado en lo que decía John Locke. Y en la Revolución Norteamericana se da la Declaración de Independencia de las Colonias, que prácticamente vendría a ser lo que más adelante se convertiría también en la Constitución. Esas mismas ideas se verían en la Constitución norteamericana, ¿no? Que más adelante traería la idea de igualdad para todos los hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, es necesario mencionar de que estas tres declaraciones no fueron iguales del todo por distintos puntos, ¿no? Lo cierto es que sí trajeron los derechos civiles como los conocemos ahora, pero cada uno tuvo distintos motivos para declararlos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos por el carácter de sus derechos, en el caso del texto inglés, o sea, en la declaración inglesa, estos derechos no se mostraban como derechos para todos los seres humanos, sino como derechos históricos para los británicos. Era una visión de los derechos mucho más restringida. En cambio, si nos vamos al texto francés, ¿no? De la Revolución Francesa, sí eran unos derechos naturales para todos los hombres. Y en el caso del texto norteamericano también lo plasmaba como derechos naturales del hombre, teniendo en cuenta las ideas de John Locke. Por el fundamento, en el texto inglés se apoya más al derecho común, al derecho de simplemente por ser británico, como ya mencioné, ¿no? En el caso del texto francés, hay una concepción laica de los derechos, es decir, se busca la racionalidad, ¿no? No se está fundamentando los derechos naturales por la divinidad o por Dios. Se está basando en la racionalidad y en la propia naturaleza del ser humano de existir. En cambio, en el texto norteamericano sí se manifiesta un fundamento en la religiosidad, ¿no? O sea, que los derechos que se está declarando en Norteamérica tienen como base la idea de que Dios ha creado a todos los hombres iguales. Y en caso de la importancia, en el caso del texto inglés, lo que buscaba era la seguridad, ¿no? Frente al poder del rey, ¿no? Y a la arbitrariedad. Es por eso que lo que se busca principalmente es la libertad, la protección de la libertad. Lo que más adelante va a traer lo que nosotros entendemos como habeas corpus. Aquí se da el antecedente del habeas corpus. En el texto francés se busca la libertad, la igualdad como fundamento de la propiedad y la seguridad de las personas. Y en el texto norteamericano se va a buscar la libertad, la igualdad y sobre todo la búsqueda de la felicidad. En el caso de la función política, ya para terminar, en el texto inglés es sobre todo para limitar el poder real y someterlo. El texto francés también es muy parecido. Sin embargo, lo que buscaban los franceses era abolir el sistema y crear uno nuevo, es decir, abolir el sistema de gobierno de los reyes y establecer un sistema nuevo con un Estado civil. Y el texto norteamericano era justificar una nueva constitución mediante el ejercicio de rebelión, prácticamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya entendiendo todo el contexto histórico y filosófico de los derechos civiles y políticos, podemos mencionar ahora más o menos un concepto, ¿no? Los derechos civiles los podemos entender como estos derechos que son reconocidos a las personas por el simple hecho de ser ciudadanos y pertenecer a un Estado y que sean protegidos por la ley. Eso es prácticamente lo que antes mencionaba John Locke. John Locke sostenía también que estos derechos naturales que mencionaba en sus tratados tendrían que convertirse más adelante en lo que entendemos como derechos civiles, ¿no? En el caso de los derechos políticos, también son derechos importantes que prácticamente nos menciona que la soberanía popular y el conjunto de ciudadanos, al tener el poder, también pueden escoger a sus gobernantes y también pueden participar de manera activa en la política estatal. Por lo tanto, esto se ve reflejado en nuestro derecho a votar, en nuestro derecho a formar partidos políticos, en nuestro derecho a ejercer una función pública con total libertad y sin que se nos restrinja esta posibilidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces también podemos mencionar las características que tienen los derechos civiles, ¿no? Principalmente se les llama derechos individuales. Es porque tienen una concepción totalmente individualista de los derechos. Eh, También sobre el aspecto de la autonomía personal y entender estos derechos
como fundamento para evitar la interferencia por parte del Estado. También mencionar que la libertad vendría a ser el principal fundamento y el valor más importante que se busca con estos derechos. También el derecho de propiedad es muy importante y es por eso que también se habla de la autonomía que tiene una persona para proteger lo que es suyo y aparece como un derecho básico y central. También el derecho a la seguridad, ¿no? Porque se busca una garantía de protección por parte del Estado para que se puedan dar las relaciones sociales con total normalidad. Y la primacía de la ley, que va a regir por encima de cualquier gobernador o cualquier presidente, ¿no? O sea, la ley y la legislación va a ser lo que va a estar por encima del poder, y el sujeto activo es la persona individual, quien es considerado como libre y autónomo, mientras que el sujeto pasivo vendría a ser el Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto trajo como consecuencia que la forma de gobierno, que como anteriormente vimos, que era un gobierno absolutista, un gobierno donde los reyes tenían poder absoluto, es totalmente transformado y se convierte en un Estado liberal. El Estado liberal va a adoptar todas las ideas que hemos mencionado anteriormente, todas las concepciones que hemos visto, y va a traer cambios en la realidad, ¿no? Y la característica de un Estado liberal, como su nombre lo dice, es la protección y la búsqueda de las libertades personales. En el aspecto político, lo que va a buscar es una democracia representativa a través del sufragio universal y que podamos nosotros escoger a nuestros propios gobernantes, ¿no? Y también la libertad para ejercer partidos, ¿no? Fundar partidos y crearlos con total libertad, ¿no? En el caso de lo económico, la importancia de los derechos para poder tener un mercado libre, ¿no? Sin interferencia del Estado. Y en el caso del derecho, podemos mencionar la importancia que se le da a la ley para limitar el poder de los gobernantes, ¿no? Y evitar, también podemos decir, las arbitrariedades que se pueden dar. Es decir, ya no va a importar tanto el tipo de gobernador que surge en el poder, porque va a estar limitado siempre por ciertas disposiciones que están en la legislación, ¿no? Y la legislación siempre va a estar por encima de estos gobernantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación voy a dar paso a mi compañera Orializ para que dé las concepciones de los derechos civiles y políticos propiamente dichos, ¿no? Sí, bueno, continuando con la exposición, continuamos con los derechos de primera generación. Como ya dijo mi compañero anteriormente, como ya sabemos, los derechos humanos de primera generación, tanto los derechos civiles y políticos, surgieron para rebelarse al gobierno absolutista, que no respetaba los derechos básicos de su población. Por lo tanto, este hecho de rebelión va a obligar a los estados a respetar lo que ahora conocemos como los derechos fundamentales de las personas. Y por ende hemos tenido en consideración uno de los primeros derechos fundamentales, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida se puede entender como el amparo que el Estado le va a brindar a la existencia de la persona humana. Y lo podemos encontrar plasmado en la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, en el inciso primero, donde nos dice que toda persona tiene derecho tanto a la vida, a su identidad, a su integridad moral, tanto física, psíquica, y a su libre desarrollo, bienestar, y que el concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorezca. Para comprender la importancia de este derecho se debe tener en cuenta lo que nos dice César Landa, que se debe diferenciar entre la persona como la vida, como hecho existencial, y su protección jurídica por parte del Estado, que se da a través del reconocimiento constitucional y la garantía del derecho a la vida. Después de esto encontramos algunos cuantos alcances que nos brinda, el cual podría ser, primeramente, que protege a la persona de cualquier intervención no justificada que pretenda la privación de su existencia. Luego, que el Estado sanciona los atentados a la vida a través de las diferentes instituciones del Estado que tenemos, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y también el Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los límites que encontramos a este derecho es, por ejemplo, cuando una persona
pone en riesgo la vida de otra, nuestro ordenamiento considera que estaría justificado que el afectado en ejercicio de legítima defensa podría privar de la vida al agresor. Otros ejemplos podría ser que la legislación permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste pone en grave peligro la vida de la madre, como lo dice el Código Penal en su artículo 119. Y por último tenemos la pena de muerte, que también está establecido en la Constitución del 93, en su artículo 140, que permite que se aplique la pena de muerte, por decirlo así, a todo el delito de traición a la patria, en caso de guerra y también en caso de terrorismo. Por último, encontramos una jurisprudencia, la 07435 del 2006, PC, que nos indica que el tribunal, a partir de una prueba acompañada, constató que el Ministerio de Salud no cumplía con los mandatos de informar sobre la anticoncepción oral de emergencia, así como proporcionar en sus establecimientos, por lo que declaró fundada la demanda en el caso en el que se brindaba a una mujer, ordenando al Ministerio de Salud la entrega gratuita del referido anticonceptivo de emergencia, porque era en sí un derecho de la persona humana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora nos encontramos con el segundo derecho, que es el derecho a la libre expresión. Aquí, este es otro derecho civil resaltante por el cual la persona puede manifestar sus propias ideas y pensamientos, dando a conocer su punto de vista de cualquier tema o índole que pueda tener. Este derecho va a proteger la expresión de las ideas políticas mediante las opiniones libremente emitidas a través de diversos medios y sobre diversos temas, ya sean tanto culturales, sociales, económicos, entre otros. Eh, Entre las cuales también podemos encontrar actualmente, como nosotros decimos, las redes sociales, los blogs, las columnas de opinión, cuadros, la televisión, la radio, entre otros, diferentes medios de comunicación en sí. En la legislación peruana lo encontramos en la Constitución, en el artículo 61, en el párrafo segundo. Otro de sus alcances podría ser que se prohíbe todo tipo de censura previa a la emisión del mensaje a terceras personas, lo que no impide la imposición de responsabilidades a los que tengan eh, que, te- eh, que condenarse su acción. Y también es un elemento que permite legitimar mediante su ejercicio la democracia en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los límites que podemos encontrar en este derecho se sustenta en la protección del honor y la dignidad de las personas, la prohibición penal de la apología al terrorismo para brindar la protección de bienes y también derechos como la vida de las personas y también la seguridad del propio Estado. Y por segundo, el discurso de odio, la denigración y menoscabo de grupos históricamente vulnerables, como podrían ser las personas de menor posición económica. Por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el derecho a la igualdad. Aquí las personas, como ya sabemos, tenemos diferentes características que nos hacen distintos a los demás, pero todos somos iguales en tanto la dignidad y los derechos. Es por ello que nuestra Constitución lo respalda en su artículo 2, inciso 2, que señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, por lo que el Estado reconoce a todas las personas como iguales y queda establecido que están prohibidas las diferentes formas de discriminación en el Perú. Ahora, algunos alcances que podemos encontrar es que constituye como un derecho y también un principio, porque lo vamos a ver durante la legislación, que también este va a favorecer como principio a la persona en los diferentes casos que podrían haber. Y también tiene un carácter tanto objetivo como subjetivo y tiene una dimensión de relación, se podría decir relacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora uno de los límites que encontramos, lo encontramos en el Código Civil,
en el artículo 103, que nos dice que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho al demandar una indemnización o una pretensión, perdón. Y alguna jurisprudencia que pudimos encontrar es que en el caso que se dio cuando los colegios de abogados de Arequipa en el 2005 y del Cono Norte de Lima cuestionan el literal C del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Magistratura, en tanto que establece como requisito de acceso a la función judicial y fiscal la aprobación previa de los cursos del programa de formación de aspirantes impartidos por la Academia de la Magistratura. Esto los hace obligatorio y los hace como un requisito fundamental, haciendo que sea eh, tanto difícil para las personas que no pueden acceder a ellas y también un abuso de parte de tanto del colegio de la magistratura, se podría entender. Es por eso que se favoreció a las personas para que se pueda brindar su derecho como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos a los derechos políticos. Podemos entender que la segunda clase de los derechos humanos reconocidos fueron los derechos políticos y también llamados como derechos de ejercicio colectivo o derechos de participación, por lo cual también se sabe que los derechos políticos pueden ser definidos como la posibilidad de participar en la vida política de un país y este derecho se constituye en la condición y consecuencia de todo régimen democrático, como es en el caso del Perú. El primer derecho que tenemos en cuenta fue el derecho al sufragio. Este es el derecho por el cual se permite a las personas participar en elecciones electorales y así a elegir los cargos políticos, como también postularse a una votación. En la Constitución está señalado en el artículo 2, inciso 17, el cual establece que toda persona tiene derecho tanto a participar en la forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Y los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección tanto de remoción o de revocación de autoridades de iniciativa legislativa y también de referéndum. También tenemos que tener en cuenta que se puede ejercer el derecho al sufragio a través de la persona cuando cumpla esta 18 años de edad. Existe un sufragio activo, el cual es el derecho a elegir, se ejerce a través del voto, y el sufragio pasivo, cual es el derecho a ser elegido y se ejerce a través de organizaciones políticas. Algunos alcances que podemos tener es que el derecho de sufragio es un derecho subjetivo, porque faculta a su titular a elegir a las autoridades políticas. Y también podemos decir que algunas instituciones encargadas de este proceso electoral principalmente son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Por último, hay que tener en cuenta el artículo 31 de la Constitución, que también se relaciona con el derecho del sufragio, en el que señala que la ley establece los mecanismos para garantizar la, la muestra de que el Estado tiene que tener siempre un filtro para que éste pueda llevarse a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los límites que podemos encontrar es que el titular tiene que alcanzar, como ya dije, los 18 años de edad y tiene que haberse inscrito previamente en el registro electoral. También hay que tener en cuenta que para esto los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden sufragar, pero no pueden ser elegidos para un partido en particular, ¿no? Los extranjeros residentes en el país pueden sufragar, pero según el artículo 110 y 90 de la Constitución, estos no pueden ser candidatos a la presidencia de la República o de la representación en el Congreso. El siguiente derecho que tuvimos en cuenta fue el derecho de participación. En la Constitución se declara en el inciso 17 del artículo 2 y en los artículos 31 y 32, donde nos señalan tanto el derecho de sufragio, la iniciativa legislativa y el derecho al referéndum. Aquí tenemos dos derechos de iniciativa legislativa y también el derecho de referéndum,
Para esto hay que tener en cuenta que el derecho de iniciativa legislativa es el que faculta a los ciudadanos a formular y presentar proyectos de normas, proyectos también de reformas constitucionales. Y el derecho de referéndum supone poner en consulta de la ciudadanía un tema de relevancia pública y que va a meritar un pronunciamiento de parte de ellos. En su mayoría, claro está. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos alcances podrían ser que los derechos de participación política son derechos subjetivos individuales que facultan a su titular a participar en la formación de normas, ordenanzas municipales, regionales, entre otras. Y los límites podrían ser las iniciativas normativas, no pueden estar referidas a materia presupuestal o tributaria, eso es exclusivamente del Estado, y no pueden ser objeto de referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, ya que estos están amparados por la Constitución. Derecho de control. Los derechos de controles los podríamos tomar en cuenta como los ciudadanos cuando al poder ejercer los derechos tanto de revocación, de remoción de autoridades y demandar la rendición de cuentas. Se podría decir que es una forma de participación en la vida política y se sustenta en el hecho de que las autoridades y los funcionarios ejerzan un mandato limitado, como está establecido en la legislatura. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Algunos alcances que tenemos es que la solicitud de revocatoria debe estar fundamentadas y acompañadas por el 25% de las firmas de los electores. Y en el caso de la remoción de funcionarios, la solicitud procede cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que está respaldada por más del 50% de los ciudadanos. Algunos límites es que el legislador ha delimitado su ámbito a tres grupos principalmente, a las autoridades municipales, regionales y jueces de paz, en caso de revocatoria, a los funcionarios de gobierno central y regional en el caso de remoción, y por último, al manejo de los fondos públicos en caso de la demanda de rendición de cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora doy pase a mi compañera. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la segunda generación de los derechos humanos. Siguiente diapositiva. Bien, para hablar acerca del origen de esta segunda generación de derechos humanos, pues tenemos que hablar del proceso de lucha de estos y para ello debemos remitirnos necesariamente a los cambios ocurridos a partir de la denominada revolución industrial, ¿no? Esta transformación en los modos de producción comenzó en Inglaterra en el año 1780, ¿no? Como el resultado de una serie de factores como la disponibilidad de un mercado interno que estaba formado por una creciente población urbana que había abandonado el campo para ir en busca de trabajo a las ciudades y también un mercado externo que estaba constituido por las colonias inglesas de América del Norte y África, en donde los países industrializados traficaban mano de obra esclava y colocaban sus productos, ¿no? Esta llamativa innovación tecnológica consistió en la invención de artefactos mecánicos creados por artesanos ingeniosos, ¿no? Como la máquina de hilar y de tejer, que produjeron un salto en la industria textil entre los años 1780 y 1850. Luego la máquina a vapor, que dio lugar a la revolución de transportes con el ferrocarril y el barco a vapor. Es así que el nuevo lugar de trabajo fue la fábrica, ¿no? Que cambió el modo de vida de la población. Las ciudades se convirtieron en un escenario de explotación de los obreros y pues ello despertó la crítica sobre los costos sociales que tenía esta nueva forma de producción, ¿no? Al principio no se necesitaba de mano de obra calificada, ¿no? Por lo que se contrataban a mujeres y niños, lo cual hacía muy grande la oferta de mano de obra. Los industriales pues aprovecharon esto para someter a los obreros a pésimas condiciones de trabajo. La insalubridad de las condiciones de trabajo, el hacinamiento en los barrios obreros, la falta de asistencia sanitaria elemental y sumados a una creciente tasa de desocupación, promovieron que a principios del siglo XIX en Inglaterra surgieran las primeras organizaciones de obreros
que se propusieron modificar, ¿no?, esta situación de opresión en la que se encontraban los trabajadores industriales. Y pues ello dio nacimiento a los sindicatos y partidos políticos que lucharon por estos derechos sociales, ¿no? Los primeros movimientos buscaban destruir estas nuevas maquinarias en las cuales veían el origen de sus padecimientos, ¿no? Hasta que comenzaron a identificar a los propietarios de las fábricas como los responsables de esta explotación que ellos padecían, ¿no? Y pues esto les brindó una conciencia de identidad común y así comenzaron a reunirse y a organizar formas de protección mutua, dando pues origen al movimiento sindical. Esta unión de distintos sindicatos en federaciones promovió la realización de grandes movimientos como el cartismo, ¿no?, que a mediados del siglo XIX en Inglaterra reclamó el derecho a voto de los obreros y también mejores condiciones de trabajo. La acción directa a través de estas manifestaciones callejeras y el abandono del lugar de trabajo también dio origen a lo que son las huelgas, que constituyeron la principal forma de lucha de los trabajadores, ¿no? Frente a esto, los gobiernos respondían con medidas de prohibición y represión que terminaban para muchos obreros con la cárcel o la muerte, ¿no? Entonces los obreros tuvieron conciencia de que los gobiernos no representaban los intereses de todos, sino que beneficiaban únicamente a los explotadores. Por tanto, esta lucha obrera se extendió al campo político. Un hecho significativo que podemos mencionar fue la huelga del 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, de los Estados Unidos, en la que los obreros reclamaban la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, ¿no? Este hecho fue duramente reprimido, ¿no? Sus dirigentes fueron arrestados e incluso 4 de ellos fueron condenados a la horca, ¿no? Y bueno, pues en conmemoración de este hecho significativo, la primera organización internacional de trabajadores estableció como Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo. Siguiente, por favor. Bien, estas luchas obreras y el avance del socialismo despertaron una actitud intercesora por parte de los empresarios y el Estado, ¿no?, que de alguna manera querían evitar que los obreros se volcaran en esta lucha revolucionaria, ¿no? Y es así que comenzaron a ocuparse de la denominada cuestión social, ¿no?, que como lo define el autor Alfredo Carballeda, que considera que esta expresión emerge como un aspecto referido al cambio de época, ¿no?, donde van a surgir nuevas formas de desigualdad y conflictividad social, ¿no? Entonces, se intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a estos múltiples problemas generados después de la Revolución Industrial, ¿no? Entre ellos tenemos a la pobreza y la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Siendo así que la mayoría de los estados comenzaron a dictar leyes de ampliación del sufragio como concesión a la presión popular y también leyes sociales que concedían como, por ejemplo, pensiones por vejez o enfermedad, indemnizaciones por despidos, la regulación del trabajo de los niños y también la limitación de las jornadas de trabajo, ¿no? También de alguna manera la iglesia se preocupó, ¿no?, por esta cuestión social, llamando la atención sobre la miseria y la explotación, ¿no? Se aceptaba la organización de los sindicatos y se condenaba al mismo tiempo al liberalismo y al socialismo, ¿no? Era clara pues la intención de la iglesia acerca de priorizar lo social sobre lo individual, ¿no? Sin embargo, la instauración de un Estado obrero pues desató una guerra civil y llevó a una extrema centralización del poder que anuló el ejercicio de esas libertades individuales y estableció la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no?, con el objetivo de establecer el principio de igualdad y eliminando así las diferencias de clases, ¿no? Entonces se generó una contraposición entre el principio de libertad que era sostenido por el liberalismo, que exaltaba claramente los derechos de los individuos, y el principio de igualdad del socialismo, que exaltaba los derechos de los trabajadores. Entonces se concibió como 12 derechos opuestos, ¿no?, que eran incompatibles. Y pues la única posibilidad de equilibrarlos se produjo a mediados del siglo XX con el desarrollo del denominado Estado social o Estado de bienestar.
Entonces, el desarrollo de una economía industrial capitalista había fomentado el intercambio comercial entre los países productores de bienes industrializados por un lado y aquellos que solo producían materias primas por el otro, dando lugar a la formación de un mercado internacional. Y a partir de entonces, los gobiernos de Estados Unidos primero y después Europa y Latinoamérica comenzaron a adoptar medidas que comprometían al Estado en el mantenimiento del bienestar de la población, ¿no? Y para ello, pues era primordial asegurar el pleno empleo a través de la creación de puestos de trabajo, ya sea en empresas públicas o privadas, de modo de convertir a la población en consumidores, ¿no? Entonces, los estados se comprometían en sostener y fomentar aquellos aspectos de la economía que no fueron desarrollados ampliamente por la actividad privada, ¿no? Asumiendo la tarea de promover el desarrollo de actividades primarias y secundarias para así garantizar un desarrollo más autónomo y no depender tanto del mercado externo, ¿no? Así pues, el Estado social asumía el compromiso de desarrollar políticas que redistribuyeran entre los trabajadores y los sectores populares la riqueza de cada país, atendiendo a sus necesidades básicas, ¿no? Como la salud, la vivienda y la educación, y de esta manera fomentar una sociedad sin grandes desequilibrios sociales, ¿no? Pero que al mismo tiempo respetara también las libertades individuales y civiles. Asimismo, se proponía una economía mixta basada en la libertad de mercado y la planificación y regulación estatal, ¿no? Convirtiéndose el Estado en el garante de la relación entre trabajadores y empresarios y de esta manera fomentar la paz social. Y es que este tipo de Estado pues tiene como misión fundamental procurar la integración social y conciliar los legítimos intereses de la sociedad con los legítimos intereses de la persona, ¿no? Cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esta acción por parte del Estado sí fue exitosa entre el año 1950 y 1973, ¿no? Época en la que se desarrolló lo que se denomina la edad del oro del capitalismo, que estaba caracterizada no solo por el incremento de riquezas, ¿no? Sino por el bienestar y el acceso al consumo que consiguió gran parte de la población. Es así que el crecimiento de la población, las innovaciones tecnológicas, también las mejoras en el plano de la salud, la producción de bienes de consumo, ¿no? Como televisores, autos, entre otros, que aumentaron el confort de la población, también la inserción de la mujer en el mundo laboral y la expansión de la educación, transformaron, ¿no? La forma de vida de las personas y dieron posibilidades para que se efectivizaran estos derechos económicos y sociales. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las declaraciones universales sobre estos derechos de segunda generación, ¿no? La universalización de estos derechos se dio a través de acuerdos y declaraciones internacionales, y esto se remonta a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948, ¿no? Posteriormente, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptados por la ONU en 1966, que entró en vigor en 1977, ¿no? Aquí aparecen derechos que hasta la fecha no habían sido reconocidos por todos los estados, ¿no? Como el derecho al trabajo, a condiciones adecuadas de trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida decente, a la salud, a la educación y a la participación en la vida cultural, ¿no? También asegura que es imposible la realización de la libertad si el ser humano no es liberado del temor y de la miseria, ¿no? Al menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de esos derechos económicos, sociales y culturales, tanto también como de los derechos civiles y políticos. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos adhirió al Pacto de la ONU a través del Protocolo de San Salvador en 1996, pero ya antes, en 1948, se había aprobado la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, y en la Convención de San José de Costa Rica de 1978 también ya se había reconocido a estos denominados derechos de segunda generación. Por otra parte, también existen organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo,
que fue creada en 1919 y que luego pasó a ser un organismo especializado de la ONU, que también se ocupa, ¿no?, de estas cuestiones económicas y sociales y de la relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Esta organización sostiene que el trabajo es entendido no como un deber social, sino como una fuente de derechos que constituye una responsabilidad esencial del Estado y es la condición fundamental para la paz. Siguiente, por favor. Bien, ya habiendo desarrollado el contexto histórico de los derechos de segunda generación, podemos dar una definición, ¿no? Que estos derechos pues están integrados por los llamados derechos económicos, sociales y culturales que se engloban bajo el término de derechos sociales, ¿no? Y pues se centran en la idea de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y también a las oportunidades, ¿no? Como ejemplos de derechos económicos tenemos el derecho de propiedad, el derecho al trabajo o el derecho a un sistema de seguridad social, ¿no? Por su parte, los derechos sociales son aquellos que tratan de proporcionar unas condiciones de vida mínimas adecuadas, ¿no? Como el derecho a una vivienda digna. Y los derechos culturales, pues, engloban en su ámbito los que están relativos a la producción científica. Ahora, en cuanto a las características fundamentales de estos derechos, tenemos los siguientes, ¿no? Como un rasgo principal, a diferencia de los derechos de primera generación, aquí existe pues una intervención directa del Estado, ¿no? Con el objetivo de paliar ciertas desigualdades y situaciones de necesidad. Otra de las características es que, al contrario de que los derechos de primera generación que afectan a un individuo abstracto, aquí nos encontramos con individuos que ocupan una posición determinada en la sociedad, ¿no? Y que están sujetos a ciertas necesidades, y pues ello explica que se asocien tan estrechamente a las reivindicaciones obreras que les dieron impulso, ¿no? Otra de las características es que los derechos sociales introdujeron importantes recortes a la libertad del mercado, ¿no? Como por ejemplo la libertad de contratación y despido, procurando así corregir ciertos resultados desigualitarios. Otra característica es el carácter asistencial de estos derechos, que implica un gasto importante, ¿no?, de los presupuestos generales del Estado, para de esta manera paliar estas diferencias socioeconómicas que las relaciones de mercado acentuaban, ¿no? Siguiente. Ahora le doy pase a mi compañera Tania. Continuando con la exposición, vamos a entrar al ámbito del modelo de Estado. Para esto cabe preguntar, ¿qué modelo de Estado garantiza los derechos económicos, sociales y culturales? Para la protección de los derechos colectivos y la satisfacción de necesidades, corresponde el modelo de Estado social o de bienestar. Su eficacia busca alcanzar un un adecuado tratamiento a los derechos fundamentales. El estado de bienestar se da por una necesidad social que busca el orden de la vida económica y asimismo que coincida con los principios de justicia, dignidad y equidad, que otorgue también las condiciones ideales para el desarrollo humano y protección del individuo y acceso a los servicios básicos. Este modelo de Estado social ha enfatizado que se encuentra consagrado también en la Constitución Política en su artículo 43, donde señala que la República es democrática, social, independiente y soberana. Y como característica básica presenta dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales mínimas para alcanzar sus presupuestos y la identificación del Estado con los fines de su contenido social. En este contexto, el hombre le exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y de hacer. Es decir, el hombre necesita la ayuda de la sociedad a través de sus gobernantes para la satisfacción de sus necesidades. Asimismo, el Estado tiene como compromiso de otorgar condiciones materiales mínimas directamente relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales.
Siguiente, por favor. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como ya explicó mi compañera, es un instrumento internacional de sistema universal de protección de derechos humanos y el órgano responsable de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966. Se dio de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto entra en vigor el 3 de enero de 1976, el cual posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos. Ahora cabe preguntar, ¿qué implican los derechos económicos y sociales? Tenemos el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho al trabajo. Con respecto al derecho a la salud, pues se puede decir que no solo comprende el cuidado de la salud personal, sino también el acceso a condiciones mínimas de salubridad con el propósito de vivir una vida digna y la atención de salud oportuna y apropiada, así como también los factores que propician la buena salud, como el agua potable, la nutrición, la vivienda y las condiciones ambientales. Entre otros factores, también podemos señalar el derecho a una prevención y tratamiento de enfermedades, el derecho al acceso de medicamentos esenciales, el derecho a la salud materna, infantil y reproductiva, el acceso igual y oportuno de los servicios básicos de salud y también de ser informado sobre las cuestiones relacionadas con la salud y también el derecho a la salud mental. Sin embargo, se puede advertir que en realidad aún existen ciertas falencias en el sistema de salud. Con respecto al derecho a la educación, además de ser un derecho fundamental, es también un servicio público, porque no solo se educa en los colegios, también a través de los medios de comunicación, en los programas sociales, entre otros. Comprende factores como la existencia de un servicio de educación básica, la asistencia y permanencia en las escuelas por un tiempo necesario para realizar sus estudios básicos, lograr aprendizajes relevantes para su vida presente y también futura, y concluir, lo más importante, los estudios oportunamente. Con respecto al derecho al trabajo, la Constitución reconoce el sistema de protección garantizando las medidas que involucra el derecho del trabajo, vinculada a los derechos laborales a nivel internacional, reconocido por la OIT. Esta situación complementa con la promulgación de leyes y programas que promueve el Estado. Entre algunos derechos laborales podemos señalar la salud ocupacional, es decir, los dispositivos de protección frente a riesgos del trabajo, vacaciones después de determinado tiempo, prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales. Para una mayor comprensión, mencionaré algunos ejemplos de cada derecho de acuerdo a su clasificación. Derecho a un salario justo. Se encuentra dentro de la clasificación de derecho económico. Por ejemplo, tengo derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Libertad de asociación. Se encuentra dentro de la clasificación de derecho social. Por ejemplo, tengo derecho a formar organizaciones laborales. Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Es un derecho cultural. Y, por ejemplo, tengo derecho a ir a los museos, ruinas arqueológicas, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor.
¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? Tenemos, número 1, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. La seguridad social es un derecho fundamental que nos asiste a todas las personas. Es un derecho fundamental que también es una forma de protección de toda sociedad, debe dar a sus ciudadanos brindando prestaciones en caso de enfermedad, maternidad, accidentes, muerte, invalidez o jubilación. Como segundo derecho tenemos que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Los alcances del derecho al trabajo tiene una dimensión subjetiva o individual y una dimensión objetiva o institucional. Como derecho subjetivo supone el derecho al acceso al empleo y el derecho a la protección adecuada frente al despido arbitrario. Desde la perspectiva institucional, impone al Estado el deber de generar políticas, planes y programas que en la mayor medida posible logren el pleno empleo en el país. Como tercer derecho tenemos que toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. La Constitución reconoce el derecho de los trabajadores del sector público y privado a la sindicalización y establece la libertad sindical. No se necesita autorización previa. Los trabajadores pueden conformar sindicatos tanto en función de su ocupación, afiliación patronal o territorio geográfico. Igualmente pueden afiliarse a organismos internacionales vinculados al ámbito laboral. Cuarto derecho. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todas las personas tienen acceso físico y económico o a medios para obtenerla. El Estado tiene la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre. Por ejemplo, el programa social de Caliwarma. Igualmente, a través de sistemas integral de salud se asegura la salud de todos los peruanos y de los servicios sociales necesarios que se encargan de los diferentes ministerios, ¿no?, de salud, en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Quinto derecho. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Este derecho se refiere a todas las medidas que debe adoptar el Estado para la protección de salud, tanto física como mental, en forma directa e indirecta. Sexto derecho. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. El Estado garantiza la maternidad a través de sus distintos programas de salud reproductiva. Por ejemplo, los controles prenatales y postnatales. Asimismo, todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Séptimo derecho, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. Cada país tiene la obligación de ofrecer sistemas de educación formal, públicos o privados, que dependan de los organismos oficiales de conducción, con el fin de asegurar el ingreso a todos con equidad y calidad educativa. Octavo derecho, la educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. Significa que los niveles educativos son indispensables, están articulados de tal manera que no pueden saltarse bajo ningún concepto. Es decir, que para postular a superior es obligatorio haber cursado estudios secundarios y para acceder a la secundaria es obligatorio haber estudiado o aprobado antes la primaria completa. Finalmente, haber aprobado el nivel inicial que se ha establecido desde la edad de 3 años. El requisito importante es contar con la edad mínima requerida. Noveno derecho. Derecho a la seguridad pública. Este derecho se encuentra consagrado
A la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, el Ejército y las rondas campesinas en estas instituciones. Se fundamenta con la justicia y el desarrollo integral. Y el último derecho, los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En nuestro país, este derecho, cuyo aseguramiento es una de las obligaciones del Estado. Según la Ley General de Educación, existe la educación básica y la educación superior. La educación básica tiene 3 modalidades, que son la educación básica regular, la educación básica alternativa. Y en el caso de los niños especiales, se ha equiparado la normativa de una educación inclusiva. Se puede decir que, de acuerdo a la naturaleza, la realidad y la situación económica de cada familia, los padres pueden decidir dar una educación de calidad para sus hijos. Siguiente, por favor. Buenos días, soy Luis Juli. Voy a continuar con la exposición que vendría a ser el tema de la tercera generación de los derechos humanos. Siguiente diapositiva. Hablemos primeramente sobre el origen y la historia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada en 1948, en donde no había una defensa del medio ambiente, puesto que se había fijado primeramente lo que es el derecho de la primera y segunda generación, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Con ellos se apuntaban a los principios de la libertad e igualdad, pero hoy en día cada vez más personas reclaman estos derechos de tercera generación, como la solidaridad y también, y también el medio ambiente, puesto que a nivel mundial se reclama el derecho humano al medio ambiente como algo que debería reconocerse automáticamente a las personas. Hoy en día, más de 90 países del mundo reconocen en sus constituciones el derecho humano al medio ambiente, pero el Perú no es una excepción, ya que en el artículo 67 de la Constitución Política del Perú nos señala el artículo la política ambiental, donde nos dice que el Estado determina la política nacional del ambiente, donde promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Pasando a lo que es el concepto, primeramente, el autor Fernández nos señala que los derechos de tercera generación son necesarios para el resto de los derechos humanos y que no sean vulnerados debido a sus características de interdependencia e indivisibilidad. El autor Pérez también nos señala que es una respuesta al fenómeno de la denominada contaminación de las libertades, que terminó con el de algunos sectores de la teoría social anglosajona que aluden a la erosión y degradación que queja de los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías. Ahora, según estos conceptos, podemos deducir de que los derechos humanos de la tercera generación se puede llegar a una determinación de que es supranacional y a su vez que están sintetizados en diversos derechos, que están interrelacionados en sí entre ellos y con los demás, puesto que están consagrados en distintas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Pero, ¿qué relación tiene el derecho de la tercera generación con los anteriores? Los derechos de la tercera generación sirven como el complemento a los dos derechos de las generaciones anteriores en cuanto se refiere a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de estos últimos. Un ejemplo sería que el derecho de tercera generación al desarrollo crea condiciones para ejercer efectivamente el derecho de la segunda generación al trabajo. Asimismo, el derecho de la tercera generación a un medio ambiente sano es una condición necesaria para ejercer los derechos de la primera generación, como el derecho a la vida, a la integridad. A su vez, también los derechos de la tercera generación, cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior a los derechos civiles y políticos de la primera generación y también los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación. Algunos de estos derechos de tercera generación son el derecho a la paz, al desarrollo, al patrimonio artístico, y cultural, al medio ambiente sano, a los derechos de los pueblos indígenas, etc. Pasando con las características, tendremos 3 características importantes, que primeramente pertenecen a los grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo en común, puesto que en estos derechos ya no se habla solamente de una persona, sino de varias. Requieren el cumplimiento de sus prestaciones positivas de hacer, dar y negativas de no hacer. Su titular es el Estado, en el caso de grupos pertenecientes al mismo o ante otro Estado, que sería también nación-nación.
En gran medida, los derechos de tercera generación están impulsados por el sentimiento de una mayor eficacia en la observancia de los derechos humanos y, de alguna manera, al tratar de individualizarlos, se les concede una mayor posibilidad de ser efectivamente respetados. Siguiente diapositiva. Gracias. Bien, el modelo que ha optado esta generación es que tiene como modelo el Estado planetario, ya que además de defender las libertades civiles, que son los derechos de la primera generación, y el bienestar de los derechos de la segunda generación, lucha también por los derechos planetarios y de todos los pueblos. ¿Y en qué consiste el Estado planetario? Pues que es la gobernanza ambiental, donde es el gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales de su consideración como un bien mundial. De categoría específica de los que dividen al compartirse, el carácter mundial de estos bienes deriva a la presencia de cada uno de los elementos que componen en un sistema integrado. Es por eso que así también Fontaine nos señala que la gobernanza ambiental es el conjunto de reglas, prácticas y entidades institucionales que marcan la gestión del ambiente en sus distintas modalidades, en donde la conservación, la protección de sus recursos naturales. A una escala mundial, la gobernanza ambiental mundial es la suma de organizaciones y herramientas políticas, mecanismos financieros, leyes y procedimientos y normas que regulan los procesos de la protección ambiental mundial. Doy el paso a mi compañera Leslie para que siga continuando con la exposición. Bien, a continuación hablaremos de los derechos humanos de tercera generación propiamente dichos. Tenemos o hemos abarcado 9 derechos que consideramos los más importantes en la tercera generación, que son el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y a la coexistencia pacífica, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la justicia social internacional y el derecho a usos de avances de las ciencias y tecnologías. Bien, primero, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Está recogido en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente realizado en Estocolmo del 5 al 6 de junio del año 1972. Y asimismo la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizado en junio de 1992. Es desde ahí en adelante que se dieron las bases y se sentaron a hablar lo que vendría a ser la lucha por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como ya lo expusieron mis compañeros anteriormente, en los derechos de primera generación se buscaba la lucha por los derechos individuales y de las personas. Y en los derechos de segunda generación se buscaba la colectividad, ¿no? Los derechos laborales, los derechos de los obreros, los derechos de nación contra nación. Sin embargo, la característica principal de los derechos de tercera generación es que acá no vamos a hablar de continentes, de sectores, de grupos o de individualismos. Acá vamos a tocar a fondo, o se está dando, ¿no?, esta doctrina de que todos somos habitantes de un mismo planeta. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos compartimos y todos somos afectados en el supuesto caso de que nuestro planeta sufra algún tipo de daño, como puede ser el daño a la capa de ozono, la tala masiva e indiscriminada de árboles, la pérdida de bastantes especies, que han desaparecido a lo largo de los años, la pérdida de las plaquetas polares, etcétera. Es por ello que nuestras autoridades a manera global, multinacional, internacional, decidieron reunirse en una conferencia en el año 72 para tocar el derecho de todos juntos, ya no por naciones, no es Rusia contra Estados Unidos, contra China, no, sino que todos se juntan y se unen en un solo pueblo para defender y regular lo que vendría a ser un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 2. El derecho al desarrollo. Este está recogido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986.
Y citando un artículo que es prácticamente el núcleo de toda esta asamblea, dicen que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? Así como contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Aquí estamos viendo que ya tenemos el derecho pleno a desarrollarnos como nación. Ninguna nación está sometida a otra. No es que una nación tenga que depender económicamente de otra, como se dio, ¿no? En las antiguas guerras, donde Estados Unidos era prácticamente colonias que servían a otro país. Ahora no, ahora se lucha por el derecho al desarrollo, sea cual sea el país del mundo que se encuentre en cualquier continente, tiene el libre y pleno desarrollo a poder no tener sus derechos, a regular sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales y todo lo que le favorezca, así como de recibir ayuda de aquellas potencias o aquellos países más desarrollados que deseen brindar una ayuda desinteresada sin la necesidad de someter u oprimir el gobierno de dicho país. El derecho a la paz y a la coexistencia pacífica. Este es uno de los íconos, por no decir, de los derechos de tercera generación, ya que este es el más luchado, el más valorado, uno de los más regulados y por los que se ha hecho tantas campañas. Que, bueno, el derecho a la paz se recoge en la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada también por una Asamblea General del 12 de noviembre de 1984. En su primer artículo señala que proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Esto regula, como ya sabemos, los tratados internacionales suscritos por los países integrantes. Es obligatorio para todos aquellos que se hayan suscrito al tratado y vinculante para aquellos que no. Pero como sabemos, la mayoría de países se ha suscrito a los tratados internacionales que favorecen a todo el mundo. Uno de estos es el derecho a la paz, el cual regula de que la base de este derecho es básicamente evitar que se vuelva a dar las guerras y las masacres que se dieron en aquellas épocas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, de diversas guerras en donde hubo tensión política, en donde hubo muertes innecesarias, en donde hubieron disyunturas culturales y por ello se han enfrentado hoy en día. Justamente para evitar ese tipo de situaciones que no solo dañan personas, dañan la economía de muchos países, dañan territorios y dañan al medio ambiente, y no, al final no, el resultado no justifica todo lo que se pierde. Es por ello que todos los países del mundo están invitados y en parte obligados a respetar el derecho a la paz y a la coexistencia pacífica, que tiene una estrecha relación con el derecho al libre desarrollo. Bien, ahora, como cuarto derecho, estamos el derecho al patrimonio común de la humanidad. Este es muy sencillo y está recogido básicamente en el artículo 7 de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, dada en el 2001. Que considera el patrimonio cultural como una fuente de creatividad, ¿no? Indicar que toda obra tiene sus orígenes en tradiciones culturales y se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas, ¿no? Pues por ello que se señala que el patrimonio cultural en todas sus formas debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras, como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir nuestra creatividad y nuestros orígenes y preservar. Por ejemplo, después de dar el derecho al patrimonio común de la humanidad, se declararon las maravillas del mundo, las que están protegidas, ¿no?, por la UNESCO y por un tratado internacional, como lo son Machu Picchu,
la Torre Eiffel, los jardines colgantes de Babilonia, así como diversos animales en peligro de extinción. De igual manera, los casquetes polares, tanto de la Antártida como de la Antártida, que están bajo cierta protección por la humanidad. De igual manera, podemos decir sobre ciertos sectores, ciertas tribus que se encuentran en la frontera de Brasil y Perú, las cuales son tribus originarias que están protegidas de manera internacional. Pese a que sus tribus no hayan suscrito, ¿no? De manera escrita o no hayan manifestado su consentimiento para recibir esta protección, este derecho permite que esas tribus reciban la protección internacional. Bien, como sexto derecho tenemos el derecho a la autodeterminación, recogido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, y en el artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, retomando el horizonte. Aquí tiene una estrecha relación con el derecho al desarrollo, ya que la autodeterminación va a permitir que cada pueblo, que cada ciudad, que cada país tenga la libertad de decidir por ellos mismos y no tener que estar sometidos ni ligados a cualquier política exterior. El derecho a la independencia económica y política. Bueno, mis compañeros previamente han hablado muchísimo y ha venido con una guerra constante por el derecho justamente de la independencia, tanto política como económica, pero ya en los derechos de tercera generación se tienen las bases bien cimentadas, se tienen los conceptos bien claros y se recoge en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales de la Resolución de 1514 de la Asamblea General llevado a cabo en 1960. ¿Esto qué quiere decir? Que así como los demás derechos que ya hemos mencionado, tiene una estrecha relación. Y lo que básicamente quiere decir es que cada pueblo tiene la autodeterminación, la libertad y el pleno desarrollo a poder desarrollarse, valga la redundancia, como mejor lo estime y como mejor se adapte a sus costumbres y su cultura. Ahora bien, el derecho a la identidad nacional y cultural. Esto está recogido en el artículo 5 y 14 del Convenio 169, que ya mencionamos antes, pero esta es la ratificación firmada por la Organización Internacional del Trabajo en 1989, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En fin, esta es una de los derechos que tienen mayor regulación, debido a que toda persona desde 1948, que se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho a una identidad nacional y cultural. Cada persona tiene la libertad y el derecho a no ser discriminado por portar con orgullo alguna nacionalidad o alguna cultura en particular, como lo son, por ejemplo, en la cultura de los talibanes actualmente, Afganistán, se respeta y se protege su cultura y su derecho a vestir con el burka, cosa que en Occidente no pasa así. En Occidente también se respeta y se protege el derecho a las personas a vestir ligero. De igual manera pasa con las comunidades nativas que están en los... claro, un ejemplo nacional sería que están en los muy ocultos en nuestro centro peruano, que vendría a ser las comunidades de los suros, que son las islas flotantes, que están en el lago Titicaca, los Shipibas, los Arabelas, los Ashaninka, que son los pueblos amazónicos originarios metidos y aislados dentro de nuestro Amazonas. Ellos tienen derecho a su identidad nacional y cultural. De igual manera, el derecho a la justicia social internacional. Aquí
es lo que se enfoca y se relaciona muchísimo más con nuestra carrera, ya que la Convención Internacional fue establecida por la Asamblea General de 1947 y su objetivo fue impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y asimismo su codificación o su positivismo, ¿no? Y el órgano de las Naciones Unidas especializado en el arreglo de controversias es la Corte Internacional de Justicia, que se fundó en el año 46, también es conocida como la Corte Mundial, y es esa corte la que se encarga de impartir justicia internacional. De igual manera, la Corte Penal Internacional, que ya como su nombre lo dice, ve el ámbito penal, no la Corte Internacional de Justicia, que puede ver otros campos, como puede ser el área constitucional, civil, internacional. En cambio, la Corte Penal Internacional, como ya lo dice, es simplemente competente para enjuiciar a las personas que cometen crímenes contra la humanidad, como son los genocidios, los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que hayan afectado a miles, cientos de miles de personas. Entonces, tenemos una corte internacional a la cual podemos recurrir en caso de necesitarlo, ¿no? Para evitar que se lesionen algunos derechos como ¿no? se pudiese interpretar que se lesionaron los juicios de Nuremberg o los diversos juicios que se dieron a lo largo de la historia con los diferentes genocidios y sucesos que se suscitaron en su momento y que llevó a la masacre de miles de personas. Y bien, para finalizar, el derecho al uso de los avances de las ciencias y las tecnologías. Yo lo voy a explicar muy cortito porque este es un derecho que, si bien se está tocando y se está regulando en los derechos de tercera generación, está evolucionando y con el paso, los especialistas dicen que con el paso de los años van a venir los derechos de cuarta generación, que es lo que va a explicar a continuación mi compañera. Pero bien, lo que se ha regulado hasta el momento es que la ciencia es un derecho humano, y así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, que nos refiere justamente que las personas tienen derecho a la tecnología, a la ciencia, a los avances médicos, y justamente eso se vio reflejado, este derecho se vio que estaba muy vulnerado y esa vulneración se vio reflejada en la actualidad cuando se dieron cuenta de que si bien la educación podía seguir siendo gratuita para todos, se vulneraba el derecho de las personas de que no todos tenían las herramientas para acceder al Internet, a un celular, con el fin de poder ingresar a las clases que, si bien son gratuitas, se les vulneraba el derecho a la educación y demás derechos al no tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Es por eso que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en París en el año 48, no, justamente recalcan eso. Bien, y bueno, a continuación doy paso a mi compañera para que les pueda explayar un poco más sobre el derecho al uso de los avances de la tecnología y la ciencia. Siguiente. Cuarta generación. Siguiente, Leslie. Siguiente. Luis. Sí. Continuando con la exposición, los medios de protección de la tercera generación en nuestro país, los derechos provienen de dos fuentes básicas. Primeramente, la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de los derechos humanos suscritos y ratificados en nuestro país. Primeramente, en nuestro país, la Constitución vigente fue promulgada en 1996, como bien saben. Los tratados internacionales suscritos y ratificados en nuestro país establecen pactos en materia de derechos humanos que plantean los derechos que deben ser garantizados obligatoriamente por los estados, con el propósito de que todos sus ciudadanos puedan hacer uso de ellos. Es por eso que las principales características que identifican el concepto de Estado de Derecho de manera general se encuentran, primeramente, por el control y fiscalización de los derechos públicos, en el artículo 178, la división de poderes en el artículo 44, la obligatoriedad del derecho respecto al Estado en el artículo 45. Ahora, se garantizan los derechos y libertades fundamentales frente a los ciudadanos en el artículo 1
la supremacía de la Constitución, en el artículo 51. En nuestro país los pactos son de dos tipos, primeramente de carácter universal, que es a través de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en donde se denomina un sistema universal de derechos humanos. Segundo, tenemos a nivel regional americana y liderado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en donde tenemos el sistema interamericano de derechos humanos. Los derechos constituyen la base jurídica para elaborar las leyes y que se encuentran compiladas en el Código Penal y Civil, y estas leyes se convierten en normas para la convivencia social. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La Declaración de los Milenios fue impulsada por la ONU en el año 2000, que fue incorporada con la participación de la Organización de las Sociedades Civiles, que trabajaron activamente en la defensa pública de los problemas más críticos contemplados en la declaración, el diseño de estrategias para lograr las metas, la colaboración de gobiernos en la aplicación de programas de inversión y la vigilancia y evaluación de sus esfuerzos. Por ello tuvo 8 objetivos, en los cuales paso a señalar que el primero fue erradicar la pobreza extrema, el hambre. El siguiente fue lograr la enseñanza de primaria universal. El tercero fue promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil. Como quinto tenemos mejorar la salud materna. El sexto fue combatir el VIH o SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Como penúltimo objetivo tenemos garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y por último, el octavo objetivo sería fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Bien, doy el paso a mi compañera Sandra para que pueda continuar con la exposición. Bien, siguiendo ahora con la cuarta generación de los derechos fundamentales o derechos humanos, como bien lo hemos desarrollado a lo largo de la exposición, los propios derechos humanos han tenido una evolución histórica. Y en principio, como bien lo han explicado mis compañeros, se hablaba de derechos políticos, sociales, civiles, culturales, pero ahora no solo se cuenta hasta una tercera generación, sino también con una cuarta y quinta generación, e incluso habrá quien esté trabajando en la construcción de una sexta generación de los derechos humanos. Por ende, en el presente capítulo vamos a hacer hincapié primero a la cuarta generación de los derechos humanos. Siguiente. Bien, para empezar, se pretende examinar el origen histórico de la cuarta generación de los derechos humanos, su aparición también en un contexto espacio-temporal concreto, para agruparlos en una categoría, pero también sin marginar el análisis de su justificación, y asimismo explicaremos sus propias características. Bien, los derechos humanos de cuarta generación podríamos decir que surgen de las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio. Y actualmente, en un mundo donde se habla de la Big Data, del Internet, de la inteligencia artificial, debe existir un marco legal que regule este proceso digital. Por ende, como primer hito histórico de estos derechos humanos, se puede decir que surgen en la segunda mitad del siglo XX. Por lo que condujo a lo que se denominó muy pronto la civilización cibernética. Y de ello se puede deducir que con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y la consecuencia también de la aparición de la sociedad del conocimiento, ha habido un resultado de la necesaria creación de una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las tecnologías de la información y a la comunicación, lo que se denomina TICs, y lo que ha provocado por parte del Estado su reconocimiento y protección en un sistema jurídico. Y también estos derechos se desarrollan en el último tercio del siglo XX. Se produce un cambio de paradigma que afecta los aspectos de la sociedad postindustrial, porque en esta época prima el paradigma informacional, el procesamiento y también la transformación de información, donde el derecho impuso ya nuevas respuestas para intentar solucionar
los problemas sociales e individuales que surgieron como consecuencia de las nuevas aplicaciones tecnológicas. Y en cuanto a la historia, como bien se señaló, el desarrollo científico y tecnológico se produjo a la mitad del siglo XX y a las últimas décadas del siglo XX. Y de ello se puede inferir de que el Internet, como base fundamental de estos derechos fundamentales, nace en el año 1993, donde diversas redes informáticas con la misma tecnología se unen creando ya lo que se denomina la red de redes. Y tras la aparición del Internet, rápidamente se desarrollan nuevos servicios de comunicación e información en línea que ofrecerían mayores posibilidades de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por la generación de la cuarta generación de los derechos humanos? Estos derechos podría decirse que se han gestado recientemente como resultado del avance tecnológico y las nuevas necesidades de protección aparejadas. Y entre ellos se encuentran numerosos derechos que nacen a raíz de las nuevas tecnologías y en particular gracias al derecho o al desarrollo de la informática, del Internet, la genética, la biomédica y las telecomunicaciones. Entonces, la cuarta generación de los derechos humanos vendrían a ser las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio. Y en cuanto a sus características, se desprende la potencialidad de las modernas tecnologías de la información que ha permitido, pues, por primera vez establecer comunicaciones a escala planetaria. Y también estas nuevas tecnologías han contribuido decisivamente a posibilitar un conocimiento más radical del propio ser humano. Siguiente. Bien, estos derechos de cuarta generación, hemos desarrollado aquí 8 derechos. Y entre ellos están los derechos relativos a la ingeniería genética y la protección del genoma humano, que comprende el derecho a la identidad genética y a la prohibición de ser clonado, así como los límites de la intervención de las características genéticas de una persona. También el derecho de acceso a la informática, que implica el acceso a Internet, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, el derecho al uso del espectro electromagnético y la infraestructura para los servicios en línea, satelitales o por vía de cable, y el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, que también comprende el derecho a la autodeterminación informativa. También se desprende el derecho al habeas data y a la seguridad digital, y el derecho, por último, a la hipervida o a la cibervida, entendido como la protección de la personalidad digital o virtual que ahora tenemos, pues, en el ciberespacio a través de una actividad en línea, en especial de las redes sociales. Bien. Ahora bien, abarcaremos la quinta generación de los derechos humanos. Siguiente. Bien, estos derechos se afirma que aparecerán en el 2025, puesto que los robots operarán con principios compatibles con los objetivos humanos, la conciencia y la personalidad, y el cuerpo humano será más duradero y resistente, porque también existirán interfaces de banda ancha, rápida entre el cerebro humano y las máquinas que transformarán el trabajo en las fábricas y permitirán nuevos deportes también, transporte seguro y barato y rápido. También se plantea su origen en el 2050. Algunos piensan que se conseguirá trazar la estructura y funciones de la mente humana, incluyendo un mapeo completo de las conexiones en el cerebro humano. También se plantea próximamente en el 2070 que los científicos serán capaces de comprender y describir las intenciones humanas, las creencias, los deseos, los sentimientos y las motivaciones, y la sociedad ya concederá a todo el mundo el derecho de decidir por sí mismos las habilidades que quieren tener. Entonces, de acuerdo al origen de estos derechos,
que se entendería por la quinta generación de los derechos humanos. Y bien, en Internet, en la web, hay múltiples referencias a la respuesta de esta quinta generación, que estaría marcada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede permitir a una máquina llevar a cabo una conducta libre y en consecuencia susceptible de generar distintos tipos de responsabilidad también ante el derecho. Y dentro de este marco se puede inferir que la quinta generación de los derechos humanos supone la superación del jusantropocentrismo y con ello la adopción de los derechos cuyos sujetos de protección son especies distintas de la humana, tanto sintientes como no. Y estos derechos siguen siendo humanos en la medida que son creados por nuestra especie, por la humana, pues el derecho es un fenómeno humano, pero al mismo tiempo no humanos, y en el sentido se protegen, digamos, a seres y a entidades o entes no humanos. Y en cuanto a sus características, la principal evolución que experimentan los derechos humanos de quinta generación es que en su contenido se encuentra la superación del jusapocentrismo mediante la ampliación de la nueva personalidad jurídica y bien jurídico objeto de protección a entidades no humanas. Y también la aceptación de la historicidad de los derechos humanos que se traduce en una clasificación cronológica mediante el estudio de sucesivas generaciones de nuevos derechos. Y en el campo de la robótica nos surgen importantes preguntas. Algunas de ellas son difíciles de contestar, pero vamos a darles respuesta lo más concreto posible. Las preguntas que nos surgen es si es posible hablar de derechos de los robots, quiénes son los responsables de su comportamiento y si tiene sentido sustituir el contacto humano por robots. Bien, de acuerdo a ello, se proyecta el nacimiento de derechos en cabezas de entidades vivas, pero en el sentido no biológico, como lo serían las máquinas, los artefactos, los robots y también los software inteligentes. Y ello se ha puesto en evidencia mediante una resolución del 16 de febrero del año 2017, donde el Parlamento Europeo, que hizo recomendaciones a la Comisión Europea, pretende legislar la materia de derecho civil y robótica, y en concreto recomienda de que se debe crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos sean más complejos y que puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas e inteligentes o también interactúen con terceros de forma independiente. Entonces, de ello se puede deducir de que el día de hoy habría que hacer una nueva especificación con respecto al concepto de un robot inteligente, que sería aquel robot que incorpore inteligencia artificial y también puede desarrollar sus funciones con autonomía con respecto al ser humano. Por ende, nada obsta una hipótesis de ampliar el concepto de persona e incluso desarrollarlo, estos derechos humanos, a otros seres inteligentes y sensibles como son los robots. Siguiente. Bien, ahora pasamos a la sexta generación de los derechos humanos. Siguiente. Bien, se ha sustentado que los derechos humanos son para los seres humanos en sí, atienden pues una protección de dignidad de la persona. Sin embargo, la teoría de los derechos humanos debe estar abierto al progreso tecnológico y científico, lo que supone no despreciar completamente la tesis de los transhumanistas. Y por ello, lo que se alude en esta sexta generación de los derechos humanos es específicamente lo que es el transhumanismo y el posthumanismo o el posthumano. Acá se infiere de que la tecnología puede generar seres que alteren sustancialmente o superen en sí mismos al ser humano,
o lo sustituyan. Y eso ya no es una ciencia ficción, pues hay cambios o hay caminos que han comenzado a transitarse, tanto a partir de la inteligencia artificial y probablemente asociada con la robótica o en la base a la biotecnología, fundamentalmente respecto a la ingeniería genética o mediante la combinación de los TICs y la biotecnología, como es en el caso de los círculos. Entonces, ¿qué se entiende por la sexta generación de los derechos humanos? Bien, esta concibe la posibilidad de reconocer derechos a seres transhumanos o posthumanos, es decir, personas con identidad genética, cognitiva o informacional modificada por la nanorobótica. Y para el transhumanismo, el fin de la humanidad es inevitable si no se aprovecha el desarrollo de la ciencia y la tecnología, consiguiendo nuevos instrumentos y aparatos que permitan luchar, pues se debe constituir estos derechos de sexta generación. Y ese desarrollo permitirá crear máquinas singulares que puedan funcionarse o fusionarse con los seres humanos. Entonces, la sexta generación la suelen referir a lo que ha dado llamarse a lo transhumano y lo posthumano, es decir, seres modificados a través de la biotecnología para generar superhombres u otros seres infrahumanos. Ahora, respecto a las características, para David Pearce, existen fuertes razones para apoyar el transhumanismo, y entre ellas destaca dos. Por un lado, la posibilidad de dejar a un lado de manera definitiva el dolor en cuanto a lo físico y a lo mental. Y por otro lado, la posibilidad de elegir lo gratificante que queremos que sea nuestra vida. Entonces, un número importante de transhumanistas se presenta ya como apoyando esta evolución del humanismo, siendo su principal idea la prolongación al máximo de la vida saludable. Y a la vez propugnan la necesidad de alcanzar un concepto de dignidad humana que sea capaz de extenderse a los seres posthumanos. Siguiente. Ahora, los derechos de generación propiamente, de la sexta generación propiamente dichos, aparecerán a extenderse más allá de la humanidad y podría ser apropiado para la ciencia ficción que para un texto sobre derechos humanos sean considerados estos derechos a largo plazo. Estos son los derechos de los ciervos u organismos cibernéticos, que son los seres que combinan elementos naturales y artificiales. También la interrogante surge de desentrañar si el tránsito de la condición posthumana y de transhumanismo deberá traer consigo también una nueva articulación de los derechos de la persona, o si al contrario marcará un declive inevitable de lo que ha sido llamado por todos estos años derechos humanos. Y es que a la entrada de los transhumanismos y de los posthumanos, con lo que se denomina los ciervos, se han podido desarrollar ciertos derechos. Y estos abarcarían, por ejemplo, la concepción de lo que vendría a ser de que las personas en un largo plazo habrían perdido sus capacidades, pero aún no han obtenido la prótesis pertinentes y por tanto buscarán el derecho a tenerlas. También algunas personas exigirán el derecho de no solo recuperar lo que se está perdiendo por sí mismos, sino también mejorarse a sí mismas. Y otros exigirán la libertad de no tener prótesis impuestas sobre ellos, puesto que los humanos buscarán mejor derechos adicionales para ir con las capacidades adicionales que tienen. Y como todos derechos a largo plazo, existen una variedad de críticas. Y una crítica que se ha formulado contra la clasificación generacional de los derechos humanos de sexta generación es que se enfrentan a la ética humanista y promueve estos derechos, el abandono de los rasgos y las características que nos han servido tradicionalmente para descubrir o para describir lo humano.
propugnando un nuevo humanismo que nos acerque ya a los animales por debajo y a las máquinas por arriba. Y habiéndose pues descrito las características, las definiciones, las críticas, en definitiva, el transhumanismo rechaza la visión de la naturaleza como algo constante e inalterable y defiende de que el valor moral del ser humano no se produce por tener una especie, sino por lo que hace. Y por eso los avances tecnológicos deben ser utilizados para la mejora moral de los derechos humanos. Ahora bien, pasamos a las conclusiones del presente trabajo. Bueno, continuando y para finalizar, como primera conclusión en relación al primer objetivo planteado en el presente trabajo, podemos decir que se identificó el origen de los derechos civiles y políticos en el Estado liberal como consecuencia de las revoluciones del siglo XVII, con fundamento en ideas de Renacimiento, la Ilustración y con aportes de la filosofía política por parte de pensadores como John Locke y Rousseau, reconociéndose así como derechos individuales e inherentes a la persona humana como exigencia de los particulares frente al Estado y a su participación en la voluntad política. De igual manera, se identificó su alcance e importancia en la protección de la libertad personal, siendo ahora amparados y respaldados en su mayoría por la Constitución Política del Perú y considerados como derechos fundamentales, entre los cuales destacamos el derecho a la vida, a la igualdad, el derecho a la libre expresión y en todas sus formas, en el derecho al sufragio, la participación y control, generando con ellos la oportunidad de elegir a las autoridades o postularse para ser elegido. Bien, como segunda conclusión y respondiendo al segundo objetivo planteado en el presente trabajo, el fundamento de los derechos económicos, sociales y culturales radica en que es imprescindible proveer a los seres humanos de condiciones socioeconómicas y culturales adecuadas para su desarrollo y asegurar así su dignidad, garantizando el ejercicio de sus derechos civiles y políticos de primera generación, pero de forma plena, ¿no? Siendo ello así que los derechos económicos, sociales y culturales están normados por principios de equidad, justiciabilidad, universalidad y calidad, los cuales, a ser ejercidos, garantizan que no exista discriminación por ningún lado, ¿no? De acuerdo a lo indicado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, como tercera conclusión, respondiendo al tercer objetivo planteado, concluimos que el tratamiento de la tercera generación de los derechos humanos frente a la globalización ha tenido un buen impacto, ya que su aceptación global ha permitido la promoción de relaciones pacíficas y constructivas entre naciones que buscan de manera universal la paz social y la conservación de un medio ambiente sano, siendo que la lucha por los derechos ya no es individual, sino que comenzamos a hablar de un derecho planetario, en el cual todos los seres humanos se verían afectados y perjudicados en caso de maltrato o algún daño permanente al medio ambiente, lo cual ya se categoriza como de interés y protección global. Y como última conclusión, también respondiendo al cuarto objetivo, decimos de que la principal evolución de los derechos humanos de cuarta y quinta generación es la superación del antropocentrismo jurídico que caracterizó a las anteriores generaciones, la primera, la segunda y la tercera generación. Y este avance ha permitido la ampliación del radio de protección y de sujetos titulares de derechos a seres y entidades no humanas. También de que el avance tecnológico en los campos de la nanorobótica y la inteligencia artificial permite vislumbrar la aparición de nuevos derechos que protegerán formas de vida en sentido no biológico, como por ejemplo seres transhumanos o poshumanos. Estos serían los derechos de sexta generación, así como las máquinas, artefactos o robots y software inteligente que empiece a comportarse de manera autárquica, y esto es independiente de la voluntad del programador. Esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.